Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer un problema sobre el formalismo de las matrices del operador momento angular orbital en mecánica cuántica y en concreto vamos a hacer el siguiente problema. Nos dicen que obtengamos las matrices correspondientes a los operadores Lx, Ly, Lz y L cuadrado en la base propia de los operadores Lz y L cuadrado para un sistema de momento angular L igual a 1. Vale, pues vamos allá. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de momento angular L igual a 1, ¿qué tres estados posibles tenemos? Pues tenemos el 1, 1, el 1, 0 y el 1 menos 1, ¿verdad? Es decir, momento angular total igual a 1 y luego la tercera componente de momento angular sabéis que va desde menos el valor absoluto de L hasta el valor absoluto de L en unidades de 1 en 1, ¿no? Entonces, si L es igual a 1, pues la tercera componente de momento angular puede ser menos 1, 0 y 1, ¿vale? Entonces, estos tres estados posibles los podemos expresar de forma matricial de la siguiente manera, como los estados 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Por qué los podemos expresar de la siguiente manera? Pues es muy sencillo, ¿no? Si a nosotros nos están pidiendo que hallemos las matrices correspondientes a estos operadores para un sistema de momento angular L igual a 1, y si para un sistema de momento angular L igual a 1 tengo tres estados posibles, eso significa que estas matrices, la Lx, la Ly, la Lz y la L cuadrado, serán matrices cuadradas de orden 3×3. Y nosotros sabemos que para las matrices cuadradas de orden 3×3 la base canónica es esta, ¿no? Entonces nada nos impide en este problema decir que estos tres vectores son, que estos tres estados son la base canónica del espacio en tres dimensiones, ¿vale? Que es lo que nos permite formar las matrices de orden 3×3, ¿vale? Y estos estados, el 1, 1, el 1, 0 y el 1 menos 1, son estados propios de los operadores Lz y L cuadrado, porque nos piden que hallemos las matrices en la base propia de los operadores Lz y L cuadrado. Pues sí que son propios. ¿Por qué son propios? En primer lugar, porque tienen momento angular orbital entero y además son linealmente independientes, ¿vale? Y esto, según la teoría de la mecánica cuántica, es condición para que estos tres estados sean base propia de Lz y L cuadrado a la vez. Y lo podemos comprobar, ¿no? Si yo aplicase el L cuadrado a un estado de la forma 1m, ¿no? Como los que tenemos aquí, ¿qué es lo que obtendríamos? H barra cuadrado 1 por 1 más 1, ¿no? Porque acordaos que el L cuadrado aplica como H barra cuadrado L por L más 1, ¿no? Los autovalores del L cuadrado son de esa forma, H barra cuadrado L por L más 1. Y el mismo estado, ¿no? Entonces, ¿esto que nos devolvería? Nos devuelve 2h barra cuadrado por el estado 1m. Y si yo aplico Lz a un estado de la forma 1m, yo lo que obtengo es h barra m por el estado 1m. Vale, entonces con estas dos ecuaciones ya podemos saber cómo son las matrices de L cuadrado y Lz. Entonces, ¿cómo podríamos construir las matrices de L cuadrado y Lz? Pues muy sencillo. En cada columna de la matriz nosotros pondríamos el vector resultante de aplicar L cuadrado a dicho vector. Es decir, explicado de otra manera, en la fila 1 yo pondría el resultado de aplicar L cuadrado al primer vector de la base o al primer estado de la base. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que si yo aplico L cuadrado al estado 1, 1, ¿yo qué obtengo? Obtendría 2h barra cuadrado por el estado 1, 1. Entonces, en la primera columna, ¿yo qué tendría que poner? Tendría que poner 2h barra cuadrado 0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, así es como quedarían nuestras matrices de L cuadrado y Lz. Es decir, la primera columna de L cuadrado, ¿quién es? Pues es el resultado de aplicar L cuadrado al primer estado propio de la base, ¿no? Entonces, el primer estado propio de la base es el 1, 0, 0. Si yo aplico L cuadrado al 1, 0, 0, o lo que es lo mismo, al estado 1, 1, ¿qué obtengo? 2h barra cuadrado por el estado 1, 1. Pero el estado 1, 1 en forma matricial es esto, ¿no? Pues entonces aquí está puesto, ¿no? Y el 2h barra cuadrado. Si yo le aplicase el L cuadrado al estado 1, 0, ¿qué obtendría? 2h barra cuadrado por el estado 1, 0. Y el estado 1, 0 es el 0, 1, 0. Pues aquí lo tienes puesto. Si yo aplico L cuadrado al estado 1 menos 1, ¿qué obtengo? 2h barra cuadrado por el estado 1 menos 1, que es el 0, 0, 1. Pues aquí está puesto. Ahora, para Lz, si yo aplico Lz al estado 1, 1, ¿qué obtengo? H barra por el estado 1, 1, ¿verdad? Entonces tengo H barra y en la primera columna el estado 1, 1, ¿no? 1, 0, 0. Si yo aplicase a Lz al estado 1, 0,
¿qué es lo que obtendría? Pues como la tercera componente de momento angular es 0, yo lo que obtendría sería un 0, ¿verdad? Entonces aquí simplemente ponemos todos ceros en la columna. Y luego, si yo aplico LZ al estado 1 menos 1, ¿qué obtendría? Menos h barra por el estado 1 menos 1. Y el estado 1 menos 1 es la matriz 0, 0, 1, ¿no? Entonces, si yo obtengo menos h barra, pues evidentemente le pongo aquí un signo menos y saco el h barra fuera. Entonces ya tenemos las matrices L cuadrado y LZ, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos. Solamente nos faltan la LX y la LY, ¿vale? Pues vamos a ver cómo las podemos calcular. Pues así de primeras, lo que se nos puede venir a la mente es utilizar los operadores escalera, ¿vale? ¿Por qué podemos utilizar los operadores escalera? Porque yo sé cómo se escriben los operadores escalera en función de las matrices Lx y Li, que son las que a mí me hacen falta. Pero es que además yo sé cómo actúan los operadores escalera. Por lo tanto, si yo de aquí separo esto para cada signo, para el más y el menos, ¿qué es lo que tengo? Que el operador escalera L más es Lx más y y el L menos es Lx menos y Li. Entonces, claro, yo de aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Porque yo no sé lo que vale la LX y la LI, pero yo sí sé cómo actúan la L más y la L menos. Entonces, claro, si yo me resuelvo este sistema, ¿qué es lo que obtengo? Pues muy facilito, ¿no? Que la LX sería un medio de L más L menos y la LI sería 1 partido 2i de L más menos L menos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos saber es cómo actúan el L más y el L menos sobre estados LM, que son los que tenemos en nuestro problema, ¿no? Estados LM, momento angular orbital y tercera componente de momento angular. Entonces, yo sé que el L más menos sobre un estado LM actúa de la siguiente manera. H barra, la raíz de L por L más 1, menos M por M más menos 1, ¿vale? Dependiendo de lo que nosotros pongamos aquí, si el operador escalera hacia arriba o el escalera hacia abajo. Y luego el estado L y a la tercera componente le sumamos o le restamos 1, dependiendo, eso, si tenemos el operador escalera L más o el L menos. Entonces, claro, de aquí está facilito, ¿no? Porque entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vale, pues me voy a mirar cómo me aplican el L más y el L menos a mis tres estados, ¿no? Al 1, 1, el 1, 0 y el 1 menos 1. Entonces, en general, cuando yo aplico el operador L más menos a un estado de la forma 1m, que son como los que tenemos, ¿qué es lo que obtenemos? H barra, y aquí que tendríamos 1 por 1 más 1, ¿no? O sea, 2 por 1, que es 2, y luego menos m por m más menos 1, y aquí el estado que obtendríamos sería el 1 m más menos 1. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora vamos a aplicar la matriz, o sea, el operador L más y el L menos, a los estados 1, 1, 1, 0 y 1 menos 1 para ver cómo serían las matrices de dichos operadores. Entonces, si yo aplico el L más al estado 1, 1, pues esto directamente es 0. ¿Por qué? Bueno, esto lo podemos, no hace falta ni que vayamos a esta cuenta de aquí, ¿no? Porque simplemente decimos, vale, el L más aplicado al 1,1 te tiene que dar 0 sí o sí. ¿Por qué? Porque el estado 1,1 es el de máxima componente de momento angular y tercera componente de momento angular máxima. Entonces, este estado L+, yo no puedo subirlo. Es decir, si es el operador escalera hacia arriba, yo no puedo subir el estado de máximas componentes. Por eso te tiene que dar 0. Y si te vas a esta fórmula, pues evidentemente, si tú pones aquí un 1, ¿vale? Con el operador L+, ¿qué tendrías? Pues tendrías 1 más 1, que es 2, por 1, 2. Pues tendrías 2 menos 2, que es 0. ¿Vale? Entonces te da 0. Si lo aplicamos al estado 1, 0, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos h barra, raíz de 2, menos, y como la m es 0, pues esto te daría directamente 0. Y aquí tendríamos que subir 0 más 1, ¿no? O sea, 1, 1. Entonces nos queda h barra raíz de 2 por el estado 1, 1. Y ahora el L más aplicado al estado 1 menos 1, ¿qué nos quedaría? Pues si yo pongo aquí que la m vale menos 1, ¿qué tendría? Menos 1 más 1, 0, ¿no? Entonces nos quedaría h barra raíz de 2 y luego a este estado hay que subirle la tercera componente una unidad, ¿no? Entonces nos queda el estado 1, 0, h barra raíz de 2 por el estado 1, 0. Si ahora hacemos lo mismo para el operador L-, ¿qué tenemos? Pues el L- aplicado al 1, 1, ¿qué nos queda? Pues primero bajamos a este estado una componente, o sea, una unidad en la tercera componente, pues nos queda el estado 1, 0. Y ahora haríamos esta cuenta, ¿no? Entonces nos quedaría h barra, raíz de 2, y ya tendríamos un 1, ¿no? Pero tenemos que coger el signo menos, por lo tanto nos quedaría 1 por 1 menos 1, que es 0, ¿no? Entonces nos queda h barra raíz de 2. Si aplicamos el L- al estado 1, 0, le bajamos una unidad a la tercera componente, nos vamos aquí a la raíz cuadrada, ponemos que m vale 0, por lo tanto este segundo término sería 0 y nos queda h barra por raíz de 2. Y por último,
para el L- aplicado al 1 menos 1, pues es 0 por el mismo argumento que habíamos utilizado para el L más 1, 1. Es decir, el L menos 1 menos 1 lo que haría sería bajarme el estado que tiene momento angular orbital 1 y tercera componente de momento angular máxima, pero en negativo. Entonces, si yo tengo la tercera componente de momento angular máxima con signo menos, yo no puedo bajar más esa componente, ¿vale? Porque ya es máxima en negativo, entonces no la puedo bajar. Igual que no podía subir esta en positivo, tampoco puedo bajar esta en negativo, por lo tanto es igual a 0. Y si nos fuésemos a esta cuenta de aquí, pues nos quedaría, ¿no? Porque ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos 2 menos, y ahora esto sería menos 1, ¿no? Pues sería menos menos 1, y ahora sería menos 1 menos 1, que eso sería menos 1 sería menos 2. Menos 2 por menos 1, pues eso nos queda más 2, pero con el menos de delante nos quedaría un menos 2, ¿no? Entonces nos quedaría 2 menos 2, que es 0, ¿vale? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues construir las matrices del operador L más y del L menos. Entonces, exactamente igual que antes, yo en cada columna de esta matriz y de esta matriz voy a poner el resultado de aplicar este operador a este vector y el resultado que me dé. Es decir, en la primera columna lo que yo voy a hacer va a ser el resultado de hacer aplicar este operador al primer estado de la base. En la segunda columna voy a poner el resultado de hacer aplicar este operador al segundo vector de la base. Y en la tercera columna lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues si yo tengo que al aplicar el L más al 1, 1 me da 0, pues la primera columna deberán ser todos ceros. Si yo tengo que al aplicar el L más al estado 1, 0 me da h barra raíz de 2 por el estado 1, 1, pues en la segunda columna tengo que poner el vector, ¿vale? La matriz correspondiente al estado 1, 1, que era el 1, 0, 0. Y si yo al aplicarle el L más al estado 1 menos 1 obtengo el estado 1, 0, pues el estado 1, 0, recordad que era la matriz 0, 1, 0, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Pues yo tengo que mi matriz asociada a mi operador L+, quien es h barra raíz de 2, primera columna ceros, segunda columna el primer estado de la base, tercera columna el segundo estado de la base. Y ahora para la matriz L-, pues igual, ¿qué es lo que obteníamos? Pues cuando lo aplicábamos al primer vector de la base obteníamos el segundo, cuando lo aplicábamos al segundo vector de la base obteníamos el tercero y cuando lo aplicábamos al tercero obteníamos todos ceros. Pues ya estas son las matrices L+ y L-. Ahora bien, si yo sé cuánto vale la matriz L+ y cuánto vale la matriz L-, yo sé cuánto valen la Lx y la Ly, ¿no? Porque sabemos que la Lx es un medio de L+ más L-, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? Pues si yo voy sumando, ¿vale? Tengo h barra raíz de 2 como factor común, ¿no? Que me iría dividido por este 2 de aquí. Y luego, ¿qué tendríamos? Pues si sumo la primera fila, ¿qué tengo? Pues un 1 en la segunda posición. Si sumo la segunda fila, ¿qué tengo? Un 1 en la primera posición y un 1 en la última posición. Y si sumo la tercera fila, tengo un 1 en la segunda posición, ¿vale? Si ahora hacemos lo mismo para la matriz LI, ¿vale? Pues ¿qué tendríamos? H barra raíz de 2 partido por 2 exactamente igual. Este I de aquí lo podemos pasar hacia arriba como menos I. Y luego, si yo resto, ¿qué tendría? Pues si resto esta menos esta, tendría un 1 en la posición central. Pero acordaos que hemos subido este I como menos I, por lo tanto sería menos I. Luego, ¿qué tendría? Tendría aquí un menos 1, ¿vale? De hacer la resta y aquí me quedaría un 1, entonces tendría I menos I. Y luego, finalmente abajo, también tendría un menos 1 que multiplicado por el menos I que hemos subido hacia arriba, pues nos queda I. Por lo tanto, esta y esta son las matrices del operador Lx y Ly. Y entonces ya las tenemos todas, ¿no? Porque ya teníamos la Lz y la L cuadrado que las hemos calculado al principio del ejercicio y ahora acabamos de calcular la Lx y la Ly. Por lo tanto, ya tenemos las cuatro matrices que nos pedían en la base propia de los operadores Lz y L cuadrado. Entonces, este es el resultado final. Como habéis visto, lo único que hemos tenido que hacer es pensar un poco, ¿no? Y decir, vale, si yo tengo un sistema de momento angular L igual a 1, yo tengo tres estados posibles. Entonces, claro, si yo tengo tres estados, mis matrices Lx, Ly, Lz y L cuadrado tienen que ser matrices 3×3. Y yo sé que en un espacio de dimensión 3×3, la base canónica es la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, nada me impide expresar mis tres estados 1, 1, 1, 0 y 1, menos 1 como esos tres vectores en forma matricial y a partir de ellos pues ir aplicando los operadores Lz, L cuadrado y luego buscarte la vida con los operadores de escalera para conseguir calcular el Lx y el Ly. Entonces ya está,
Esa era la historia del ejercicio, entonces así es como se resuelve y nada, hasta aquí el problema de hoy y nos vemos a la próxima.